Preocupe. Pues bueno, buenas tardes, compañeros doctora. Vamos a comenzar. Les vamos a dar los temas de dengue, de malaria y de toxoplasmosis, ¿vale? Vamos a comenzar con lo que es dengue. ¿Me das la que sigue? Vamos a tener que la literatura nos va a definir al dengue como una enfermedad que es contagiosa y de tipo epidémico que se va a producir por un virus transmitido por los mosquitos Aedes aegypti o el Aedes albopictus, que tienen estos mosquitos en común que tienen su hábitat en zonas tropicales o calurosas. Según la OMS, la va a definir como una enfermedad infecciosa sistémica de etiología viral que va a ser transmitida por los mismos mosquitos que les acabo de mencionar. ¿Me das la que sigue? En cuanto a su epidemiología, es importante mencionar que en las últimas décadas ha ido aumentando enormemente la incidencia del dengue alrededor del mundo. En cuanto al panorama mundial, vamos a tener que este se va a originar entre el 50 y los 100 millones de casos anuales en más de 100 países. Y bueno, 500,000 pacientes se va a presentar como tipo de dengue hemorrágico. Va a ser también el dengue la causa de alrededor de 24,000 defunciones al año, por la cual gran parte de estas mismas van a ser en niños. También se va a calcular que cada año se van a producir alrededor de 500,000 hospitalizaciones debido por dengue hemorrágico y una gran parte pues también va a corresponder a infantes. Y según la OMS, 2,500,000 personas, es decir, 2/5 de la población a nivel mundial, van a correr el riesgo de contraer esta enfermedad. En cuanto a México, en la actualidad, pues bueno, la enfermedad está presente en al menos 29 de los estados, donde residen pues más de 50 millones de personas y se van a localizar en lo que es pues las grandes ciudades, aunque también se da en las zonas rurales. ¿Me pasas la que sigue? En esta gráfica tenemos que el 60% de los casos van a ser confirmados y van a corresponder en lo que es el estado de Veracruz, de Morelos, de Coahuila, de Guerrero y de Oaxaca. Como podemos ver, los puntitos de color verde representan al año del 2020 y lo rojo representa al año del 2021. Como podemos ver, pues comparado con el 2020 en este año, pues han ido un poquito más disminuyendo pues cada caso de dengue. Permítame un segundo. ¿Me das la que sigue? En la segunda gráfica se van a estar representados los casos de incidencia, que ya es y también casos confirmados de dengue, tanto por grupo de edad como por género. Y como podemos apreciar, el rango de edad en donde pues más casos hay es entre los 10 a los 14 años. Y el sexo que prevalece va a ser el femenino. La siguiente es una gráfica en donde se muestra los casos confirmados de dengue por institución. En primer lugar, igual es una comparación entre el 2020 y el 2021. En el azul oscurito y también por serotipos, en el cuadrito color azul fuerte vamos a tener a la SSA. En segundo lugar va a estar por la institución del IMSS, posteriormente el ISSSTE y ya finalmente pues instituciones ya de tipo privados. ¿Me das la que sigue? En cuanto a su etiología, como ya les mencioné, pues bueno, el virus del dengue está transmitido por una picadura del mosquito perteneciente al género Aedes. Este virus pues va a pertenecer a la familia
Flaviridae y existen 4 variantes o 4 serotipos de este mismo, que se conocen como el DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Es de forma esférica, como se puede apreciar en la diapositiva, mide aproximadamente de 30 a 60 nanómetros. Y bueno, pues es un arbovirus que está compuesto de ácido ribonucleico de una sola hebra y tiene un genoma envuelto de aproximadamente 11 cloaldenes que posee pues una gran variabilidad. ¿Me pasas la que sigue? En cuanto al mecanismo o el ciclo de vida de este mosquito, pues bueno, vamos a tener que los únicos que pueden ser capaces de contagiar esta enfermedad van a ser las hembras, en donde las cuales, pues bueno, estas van a depositar sus huevos en cualquier recipiente o en cualquier lugar en donde se pueda almacenar agua. Posteriormente, estos se van a encontrar pues en un ambiente acuoso, que es ahí en donde ellos se van a ir desarrollando, se van a incubar ahí y después puede durar su incubación unos cuantos días a unos meses, después se van a pasar a lo que es el estado de larva, van a seguir viviendo en el agua y se van a convertir en crisálidas. Aproximadamente esto tarda unos 5 días. Ya cuando se convierten en crisálidas, van a seguir viviendo en el agua, van a demorar entre 2 a 3 días en convertirse ya como tal en mosquitos adultos, por los cuales, pues bueno, que tengan capacidad para volar. Entre los factores de riesgo que tenemos, como ya les había mencionado, pues bueno, es el vivir o viajar en zonas que son de climas tropicales, como ya les había mencionado, que prevalece más en el sexo femenino, que ya hayan sido infectados posteriormente por este virus, que vivan o residan en un lugar en donde existen criaderos, en donde tengan ganado, en zonas rurales, y pues también que que en sus casas o en sus trabajos haya lugares donde se pueda almacenar el agua. ¿Me pasas la que sigue? En cuanto a su fisiopatología, vamos a tener que, bueno, el virus del dengue tiene una gran afinidad por las células del sistema fagocítico monocelular. Después, aquí, pues no, después de una picadura por el mosquito, el primer foco de infección va a ser la piel del huésped. Ahí, bueno, el virus se va a replicar en los macrófagos y en las células de Langerhans y posteriormente se van a ir diseminando a los ganglios linfáticos regionales y va a dar lugar a una viremia primaria. Posteriormente, este virus se va a ir propagando por la sangre a nivel sistémico y ya una vez en el torrente sanguíneo, el virus va a penetrar en los monocitos y en los macrófagos y ya sea por una unión con receptores o mediante la unión antígeno-anticuerpo, con lo cual se va a inducir la producción de las citocinas, como lo que es el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, lo cual esto nos va a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica que nos va a ocasionar una muerte celular por necrosis. Posteriormente, la alteración fisiológica, pues bueno, principal va a ser la extravasación de los líquidos, lo cual nos va a provocar un aumento de la permeabilidad capilar debido a la producción excesiva de las citocinas, principalmente IL-6 y óxido nítrico. También va a haber un infiltrado mononuclear perivascular en los músculos, va a haber acumulación de lípidos, va a haber cambios en las mitocondrias y va a haber un aumento en la enzima creatinina fosfoenzinasa, la cual, pues bueno, se va a manifestar como dolor muscular. Otra de las hipótesis que también maneja la bibliografía es que proponen la activación del sistema del complemento por proteínas del virus y un fenómeno de reactividad cruzada entre las proteínas del virus y las pertenecientes a la cascada de la coagulación, específicamente al plasminógeno y su activador. ¿Me das la que sigue?
En cuanto a su cuadro clínico, lo van a dividir en tres. En lo que es el dengue, digamos, clásico o no grave, el dengue hemorrágico y ya choque por dengue. En cuanto al dengue no grave, vamos a tener que este se va a caracterizar por una fiebre súbita y va a haber un ataque al estado general. Suele acompañarse por cefalea frontal intensa, mialgias, artralgias, fotofobia, dolor retroorbitario, exantemas, epistaxis, va a haber anorexia, principalmente va a haber dolor abdominal leve, puede estar acompañado o no de náuseas y de vómito. Y los síntomas suelen ser más leves en niños que en los adultos. Cuando es fase aguda va a durar aproximadamente una semana y bueno, en ocasiones se va a presentar manifestaciones hemorrágicas mucocutáneas de poca intensidad, como lo es la epistaxis. Y bueno, después pasamos a lo que, bueno, puede evolucionar a lo que es el dengue grave, el cual se va a distinguir por fiebre y datos de fuga capilar como la ascitis. Va a haber también derrame pleural, derrame pericárdico, edema periorbitario o de miembros inferiores. Y va a estar acompañado de trombocitopenia. Y puede haber hemorragia cutánea, epistaxis, sangrado de tubo digestivo, hematuria, sangrado pulmonar, así como un sangrado oculto que puede estar, que puede ser una hemorragia intracraneal, torácica o abdominal. Y ya después se puede evolucionar a lo que es choque por dengue, en el cual, pues bueno, se define por fiebre y datos de fuga capilar como la citis también. Aquí también puede estar acompañado de derrames pleurales, pericárdicos o edema periorbitario o de miembros. Y bueno, los cuadros de este dengue están determinados principalmente por la fuga plasmática debido al aumento de la permeabilidad vascular que va a ser resultante de las alteraciones de la homeostasis. Aquí, bueno, lo dividen en 4 grados, que va a ser el grado 1, que va a padecer el paciente fiebre o síntomas generales. El grado 2, que va a tener hemorragias espontáneas, que por lo general son cutáneas. El grado 3 va a haber una falla circulatoria y posteriormente ya el grado 4 ya va a haber un choque profundo por la presión y por pulsos indetectables. ¿Me das la que sigue? En cuanto a su diagnóstico, para que sea confirmatorio del dengue se va a requerir la determinación positiva de los anticuerpos de IgM, la detección positiva del IgG o la detección del antígeno NS1 en suero. El diagnóstico, pues bueno, definitivo se va a realizar mediante el aislamiento del virus. El gold standard en esta enfermedad va a ser el método de ELISA, en donde, bueno, aquí vamos a determinar los IgM. Y ya si queremos saber más específico de qué serotipo está infectado el paciente, pues se va a aislar o se va a hacer un cultivo específicamente. ¿Me pasas la que sigue? Y ya en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico como tal. Vamos a atender a pues la sintomatología de nuestro paciente. Principalmente hay que tenerlo bien hidratado, tratar de estabilizarlo y en los casos más severos se pueden observar, bueno, ya que se pueden observar trastornos metabólicos, nos va a ser un poquito más complicado el tratamiento. En cuanto al dengue, pues no grave o clásico, también tenemos que educar al paciente para que éste no se vaya a automedicar. Y principalmente, pues bueno, el manejo va a ser con hidratación, como ya les mencioné, consumiendo suero oral y el control térmico también es muy importante. Es importante aquí que no se debe hacer el uso de ácido acetil salicílico, tampoco se debe de administrar metamizol ni otros antiinflamatorios no esteroideos. También se debe de evitar la administración intramuscular de medicamentos como lo son los corticosteroides
las inmunoglobulinas y los antivirales, ya que pues nos pueden agravar el cuadro que tenga nuestro paciente. En cuanto a los pacientes que ya tengan choque por dengue, el primer paso es la colocación de 2 líneas de acceso vascular para la administración parenteral de líquidos, ya que es muy importante aquí mantener al paciente hidratado. La primera va a ser para el reemplazo de los líquidos que se hayan perdido por fuga plasmática y la segunda para la administración de los líquidos de sostén. Aquí debemos de pues, estar muy pendientes de monitorizar la presión arterial, el hematocrito, la cuenta plaquetaria, las manifestaciones hemorrágicas que pueda llegar a tener y el gasto urinario y el nivel de conciencia de nuestro paciente. Aquí, pues en estos pacientes, la pérdida de líquido, pues bueno, se da a través del aumento de la permeabilidad capilar, por lo que nos va a dar una fuga del espacio, una fuga de líquido por este espacio. Y pues se deben de administrar soluciones isotónicas y expansores del plasma. ¿Me das la que sigue? En cuanto a la previsión, es muy sencillo. De hecho, hay varias campañas que incluso salen en la televisión, en donde incitan a la gente en que tengan su patio y en general su casa bastante limpio, que si tienen algún recipiente como lo son, no sé, llantas, cubetas, algo en donde se pueda almacenar agua, pues que las recojan, que los quiten, o que si tienen agua almacenada, que la retiren para que no se lleve a cabo pues la incubación de los huevos de este mosco. También se recomiendan las fumigaciones de todas las zonas, colocar mosquiteros en puertas, ventanas y pues principalmente pues si vas a viajar a algún lugar con este tipo de clima, pues también tener bastante cuidado y seguir todas las recomendaciones que nos pueda dar pues las personas que habitan ahí, en ese país. ¿Me das la que sigue? Gracias, doctora. Mire, como comentario, realmente aquí nosotros en lo que es la ciudad, bueno, nosotros, y como vimos la tabla que nos presentó, el ISSSTE, bueno, recibe muy pocos casos de dengue, porque aquí, bueno, aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes se van a radicar o a vivir, a trabajar por ejemplo, a Cancún, es una zona donde finalmente van a haber mucho dengue. Y es increíble cómo los compañeros dicen que finalmente lo más importante para manejar este paciente es líquidos y paracetamol, y que los pacientes salen adelante. Obviamente el choque hemorrágico ya es otra cosa, ¿sí? Ya finalmente cuando a un paciente le da un cuadro de este tipo, bueno, ya es una situación más severa, ¿sí? Pero es importante que lo conozcamos porque nosotros también recibimos pacientes que van y viajan a las zonas que son endémicas. Entonces, cuando llegan aquí y tienen un cuadro así febril, bueno, siempre preguntamos si hubo un cuadro, si viajaron, si tuvieron algún problema por ahí, con algún mosquito, algo que los haya picado, que regularmente casi siempre los que viajan tienen picaduras de mosquito. Pero bueno, no todos, afortunadamente, presentan este tipo de cuadros. Pero sí y la hidratación y el paracetamol son muy importantes. Eh, no les puedo decir otra cosa de esto, vamos a seguir adelante. Ok, bueno, vamos a continuar con malaria. Según la Organización Mundial de la Salud, define a la malaria como una enfermedad potencialmente mortal. Esta como tal va a ser causada por un parásito protozoario que va a ser muy pequeño, que se transmite a las personas a través de las picaduras igual de un mosquito. Sin embargo, este mosquito va a ser anófeles y únicamente las hembras de anófeles van a poder infectar. Va a ser prevenible y también es curable. Como tal, la palabra malaria proviene del italiano, que significa malaire, y paludismo del latín, que significa pantano. Esto porque antiguamente se creía que los aires del pantano eran los que traían la enfermedad. Sin embargo, pues sabemos que no, que es un vector
que sí comúnmente se encuentra en lo que van a ser aguas estancadas. Sin embargo, pues no es lo que antes se creía. Como tal, es una enfermedad que va a depender de la especie, si esta va a ser aguda o va a ser crónica, y está caracterizada por cuadros febriles. Como tal, va a ser la parasitosis más importante en los seres humanos y es endémica en la mayor parte de las regiones tropicales. Para esto vamos a tener el malaria belt. El malaria belt es como todos los países que pasan, bueno, todos los países y los continentes que pasan por lo que va a ser el Ecuador. Esto nos va a determinar cuáles van a ser las regiones o las zonas más afectadas que son endémicas como tal de esta enfermedad. La más afectada de todas va a ser África y especialmente África subsahariana. Aquí se encuentran alrededor del 80% de los casos de lo que va a ser la malaria, de un 80 a un 94%. O sea, aquí es donde más se ubica como tal la malaria. Y después se va a encontrar Asia. Va a ser el sudeste de Asia y el sur de Asia. Y finalmente se va a encontrar lo que va a ser América Latina. Las especies más predominantes van a ser dos, que va a ser Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum va a ser la especie más grave y la que más muertes va a provocar, no solamente en lo que va a ser África, sino en todas las partes pues, en la que es endémica como tal la enfermedad. Es la causa de enfermedad febril documentada con mayor frecuencia en viajeros que regresan desde países tropicales, como lo pueden ser cada uno de estos, y se estima que alrededor cada 2 minutos muere un niño por esta causa. La siguiente, gracias. En cuanto a México, bueno, México sí es de malaria, sin embargo se encuentra en una fase de eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que sí hay casos todavía de malaria, está como en una fase en la que ya se está eliminando como tal la malaria. El último brote que se dio fue aproximadamente en 2017, en donde hubieron alrededor de 136 casos y el grupo más afectado fueron de los 25 a los 44 años. El estado que más paludismo reporta en un 80% es Chiapas. Esta es porque está muy cerca de Guatemala y Guatemala tiene un foco mayor que México. Entonces, al haber este movimiento migratorio, genera esta mayor incidencia de lo que va a ser la malaria. Después van a estar otros estados como lo es Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Jalisco, Nayarit, pero esos son como en menor medida. Y en general México representa el 0.46% de malaria únicamente en lo que va a ser América Latina. Y desde 1998 pues no se ha reportado alguna defunción por malaria. Bueno, no sé últimamente, pero estos son datos del 2019. Y la especie predominante aquí en un 100% va a ser Plasmodium vivax. Esto quiere decir que sí es una especie que puede generar casos graves, pero no tan graves como la otra que es Falciparum. Falciparum sí genera los cuadros más complicados de lo que va a ser la malaria. Ok, esta es una gráfica donde se encuentra en qué lugar se va a encontrar México. Y bueno, está como más o menos entre la mitad de lo que va a ser Latinoamérica. Y los países que más van a presentar va a ser Brasil, Colombia y Haití. Y es lo que les mencionaba, si podemos ver en verde se encuentra Guatemala, que tiene una gran incidencia a comparación de México. Entonces, por este movimiento migratorio entre Guatemala y México, es que la zona de lo que va a ser Chiapas se concentran los mayores focos de lo que va a ser la malaria. Ok, en cuanto al agente causante de la malaria, como les mencionaba, va a ser un pequeño protozoo perteneciente al género de Plasmodium. De Plasmodium como tal van a existir más de 100 especies, sin embargo, únicamente 5 van a producir la enfermedad. De estas van a ser Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi. En cuanto a falciparum, va a ser la forma más grave, la que va a traer más complicaciones y mayor mortalidad. Después de este se va a encontrar vivax, que puede generar casos graves, sin embargo no tan graves, y ya por último van a estar los otros 3. Algo característico también es que knowlesi no era como tal reconocido para una enfermedad en seres humanos, era como tal de macacos. Es decir, que les daba a los changos y les daba como tal malaria a ellos, ¿no? Sin embargo, se ha reportado que hay casos en los que este mosquito pica a un mono y después pica a un humano y así se genera esta zoonosis. Como tal, la transmisión va a ser por vector, como ya les mencionaba, va a ser el género de Anopheles, únicamente el género hembra, y es mayormente conocido el Anopheles gambiae, que va a ser el que va a producir la forma grave de la enfermedad.
La siguiente, por favor. También algo característico del mosquito es que acostumbra a picar más que nada en las noches y en las madrugadas. En cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a tener que los niños menores a 5 años son el primer factor de riesgo o el primer grupo de riesgo, ya que en ellos es donde se ha reportado la mayor morbimortalidad. En segundo van a estar las mujeres embarazadas. Esto más que nada porque puede causar la muerte materno-fetal o en caso de que se encuentren dentro de los primeros trimestres y sea atacada por la especie más grave, puede generar abortos o bajo peso al nacer. Después de este se encuentran los adultos que son mayores a 65 años, los viajeros a zonas endémicas, como ya les mencionaba, las zonas tropicales, aguas estancadas, zonas muy calurosas y altitud a nivel del mar. Se ha demostrado que el mosquito no puede vivir arriba de 2.500 metros sobre el mar. Esto quiere decir que en altitudes altas o en las montañas es muy poco probable que existan casos de malaria precisamente por esto. También por transfusiones, trasplantes o agujas compartidas. Y en el caso de los inmunocomprometidos, dirigiéndonos un poquito más a las personas que tengan VIH, va a ser característico y de gran importancia el paludismo. ¿Por qué? Porque cuando un mosquito infecta a una persona con VIH, lo que va a hacer es que va a aumentar la carga viral de VIH y al mismo tiempo va a generar un mayor riesgo de transmisión, tanto de VIH como de paludismo, si es que lo llega a picar otro mosquito. También las personas que se encuentran con VIH en un tratamiento para VIH y se les da un tratamiento antipalúdico, resulta potencialmente tóxico. Entonces en ellos sí es como muy importante tener en cuenta esto, ya que no únicamente es como la mortalidad por paludismo, sino aumenta su transmisión de VIH porque aumenta su carga viral y al mismo tiempo aumenta una mayor morbimortalidad. Ok, después vamos a tener como tal la fisiopatología. La fisiopatología, pues les mencionaba que el agente causal, pues como tal va a ser el Plasmodium, que es un parásito, y este parásito va a tener dos tipos de reproducción. La reproducción sexual que se va a dar dentro del vector y la reproducción asexual que se va a dar en el humano. Dentro de la reproducción sexual se va a encontrar dos fases, la fase hepática y la fase intraeritrocitaria, que la vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Le das a la siguiente, por favor. Ok, bueno, todo va a comenzar con la picadura de mosquito. Al momento que el mosquito quiera succionar esta sangre, al mismo tiempo va a inyectar lo que van a ser la forma infectante de este parásito, que va a ser los esporozoitos. Los esporozoitos se van a ir a torrente sanguíneo y van a viajar a lo que va a ser en el hígado. En el hígado se van a instaurar dentro de lo que va a ser su célula funcional, que es el hepatocito. Dentro del hepatocito como tal va a cambiar a una forma que se llama esquizonte, que sería como la fase intracelular del parásito. Una vez que está en esquizonte se va a convertir en merozoito. Cuando sea merozoito va a comenzar a replicarse o bueno, a reproducirse en grandes cantidades y a esta fase en la que se encuentra como en la fase hepatocitaria va a ser como la fase de incubación. ¿Por qué? Porque aquí ya está generando como tal un tipo de enfermedad, sin embargo el paciente todavía se encuentra asintomático. Ya después que genera esta reproducción dentro del hepatocito, va a romper como tal al hepatocito. ¿Le puedes dar un clic, amigo, por favor? Así como se observa en la imagen, va a romper literalmente a lo que va a ser el eritrocito, al hepatocito, perdón, debido a la gran cantidad de parásitos que se encuentran dentro y van a viajar estos a lo que va a ser la sangre. Una vez en sangre se van a instaurar dentro del glóbulo rojo, o sea, va a ser intracelular. Por lo regular este parásito es intracelular tanto en el hepatocito como en el eritrocito. Una vez que está dentro del eritrocito, de igual manera va a comenzar a reproducirse y va a cambiar a un trofozoito, que sería como lo mismo, o sea, el parásito, pero en forma anular, o sea, como de anillo. Ya después, ¿qué pasa? Por ser trofozoito, va a pasar otra vez a ser esquizonte intraeritrocitario y esto va a generar una ruptura de lo que va a ser el eritrocito. Esta parte es muy importante para la clínica. ¿Por qué? Porque si podemos observar, se va a generar un ciclo intraeritrocitario, o sea, un ciclo de ruptura del eritrocito. Y dependiendo de la especie que sea el plasmodium, va a generar la sintomatología. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, va a haber un ciclo de 72 horas en el que se va a romper el eritrocito y esto nos va a generar la sintomatología de la malaria. Y así con cada una de las especies de Plasmodium, que ahorita les voy a poner la siguiente diapositiva.
Y bueno, también en conjunto con los merozoitos, unos parásitos se van a diferenciar a gametocitos, que esta sería la forma que succiona como tal el mosquito para después volver a infectar a otra persona. Y ya después dentro del mosquito se da la reproducción sexual, que pues esa no la vamos a hablar. Únicamente se menciona que dentro de su intestino se convierten otra vez a esporozoitos y los esporozoitos de nuevo vuelven a comenzar el ciclo en otra persona. Eso es lo que les comentaba. Bueno, también vamos a tener, como les mencioné, que van a ser 5 especies las que van a infectar al humano. Vivax, ovale, falciparum, malaria y knowlesi. En el caso de Vivax y ovale, estos pueden como tal producir la enfermedad aguda en lo que sería 1 a 2 semanas. Sin embargo, ellos pueden entrar en una fase que se llama hipnozoitos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden entrar en latencia desde semanas hasta años, hasta décadas. O sea, una persona puede viajar a una región tropical, lo infecta el mosquito y no va a expresar la enfermedad hasta a lo mejor dentro de 5 o 6 años porque entran en esta fase de latencia. Esta fase de latencia se va a dar en el hepatocito. O, sin embargo, por ejemplo, pueden entrar al mismo tiempo que falciparum, malaria o knowlesi. Como tal, se da 1 a 2 semanas y ya se presenta lo que les mencionaba, que es el ciclo eritrocitario. Este ciclo eritrocitario se va a presentar dependiendo de la especie. Es decir, por ejemplo, cada 72 horas se va a presentar la fiebre cuartana en Plasmodium malariae. Como estos eritrocitos se están rompiendo cada 72 horas se va a presentar esta fiebre, o también se le conoce como accesos palúdicos, que igual lo vamos a ver en las manifestaciones clínicas. En el caso de Vivax y de ovale se le va a llamar fiebre terciana porque se va a presentar esta fiebre cada 3 días. O sea, 2 días en lo que se están reproduciendo los parásitos dentro del eritrocito y al tercer día ya se presenta como tal la fiebre que coincide con la ruptura de los eritrocitos. Y bueno, ya después se va a encontrar a las 24 horas knowlesi y falciparum se le va a denominar fiebre terciana maligna porque pues va a aparecer precisamente al tercer día. También vamos a tener que Plasmodium ovale y falciparum va a infectar a todos los eritrocitos en general. Vivax se va a ir más por los reticulocitos, lo cual es importante, por ejemplo, cuando veamos una VH, podemos determinar a lo mejor si los reticulocitos se encuentran más abajo, es sugestivo de Plasmodium vivax. A diferencia de malaria y knowlesi, que va a afectar más que nada a los reticulocitos más viejos. Sí, gracias. Bueno, una de las formas diagnósticas de Plasmodium va a ser a través de microscopio. Entonces aquí podemos identificar dentro de la fase eritrocitaria en qué fase pudiera encontrarse como tal lo que va a ser Plasmodium, ya sea en trofozoitos, que va a ser la forma anular, ya sea en esquizonte o en gametocitos. Ok, bueno, este es prácticamente el periodo de incubación que va a tener cada una de las especies, que arronda más o menos las fases agudas entre 12 días a 14 días, y en el caso de Vivax y de ovale pueden estarse hasta décadas. Siguiente, amigo, por favor. Ok, en el caso de falciparum, como les mencionaba, este va a ser la forma más grave, y una de estas razones es porque va a tener una capacidad de citoadherencia. Esta citoadherencia se debe a que cuando el protozoorio se encuentra dentro del eritrocito, en el caso de falciparum, va a generar una proteína de membrana. Esta proteína de membrana se va a llamar NOPS. NOPS lo que va a hacer es que se va a pegar en el endotelio de los vasos y va a generar una autoaglutinación. Esta autoaglutinación se le va a denominar como tal rosetas, porque literalmente es como si se formaran tipo rosas al lado de un eritrocito, precisamente por esta autoaglutinación. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Nos va a generar una obstrucción microvascular, aumento de trombos u oclusiones, y dependiendo del órgano en el que se den estas obstrucciones, pues va a ser la clínica que va a manifestar. Por ejemplo, si esta obstrucción se da a nivel de cerebro, se va a dar el famoso paludismo cerebral. Si es en pulmón, se va a dar el edema pulmonar. Si es en riñón, se va a dar necrosis tubular. Si es en placenta, puede dar abortos o lo que sería la malaria congénita. Entonces va dependiendo. Sin embargo, esto es muy importante en falciparum porque precisamente genera la patología complicada por esta obstrucción que se da debido a esta aglutinación de los eritrocitos. Y bueno, también otra de las causas por las que sucede esto es porque falciparum invade o deprime lo que va a ser la médula ósea.
Entonces, si ya teníamos una destrucción previa de los eritrocitos por culpa de lo que serían los protozoarios, aparte genera una supresión de la médula ósea, o sea, no se genera, digamos, como la suficiente cantidad de eritrocitos para reponer los que se están muriendo. Entonces, esto nos va a generar como tal la anemia grave, que a su vez con los síntomas más comunes de lo que sería la malaria, va a generar acidosis metabólica y ya dependiendo del órgano que afecte, pues puede generar muchas más complicaciones. Bueno, este va a ser el cuadro clínico típico. En cuanto a la malaria no complicada, se va a presentar por lo regular en los casos que no sean falciparum o en caso de que sea falciparum, pero que sea controlado, y se va a generar por lo regular en una prima infección. Las prima infecciones se consideran que no van a generar como tal una malaria complicada. Y bueno, la característica clásica o lo más clínico va a ser la triada. Esta triada se le va a conocer como accesos palúdicos, que son los que les mencionaba, que se van a presentar en el ciclo intraeritrocitario, al que se rompen los eritrocitos. Se va a caracterizar por fiebre, que suele ser mayor a 40 grados, escalofríos y diaforesis. Y ya en conjunto a esto pueden ser anemia leve, esplenomegalia, hepatomegalia, cefaleas, mialgias, náuseas y vómito. Y en cuanto a la malaria complicada, que por lo regular suele ser únicamente por falciparum y muy rara vez por vivax, se va a presentar la malaria cerebral, ya les comentaba por qué, por esta aglutinación en los vasos cerebrales, que va a generar como tal una oclusión. La anemia severa e insuficiencia renal. En el caso de la placenta, pues ya les comentaba, se puede generar abortos o alguna malaria congénita, acidosis e hipoglucemia. Hipoglucemia más que nada porque, como lo veíamos, va a haber una lesión a lo que va a ser el hepatocito, entonces se va a afectar la gluconeogénesis. Entonces todo este ciclo como tal, lo que va a ser el hígado, todas las funciones que hace, se van a ver muy afectadas. Por eso es que va a haber ictericia, por eso es que va a haber hematomas, por eso es que va a haber hemorragias, porque como tal se va a ver muy afectado el hígado. Y bueno, estas van a ser como tal las características diagnósticas del paludismo grave, que va a consistir en paludismo cerebral, dificultad respiratoria, postración, anemia grave, ictericia, hemoglobinuria, shock o hiperexia, que ya sería mayor a 41 grados centígrados. Y bueno, en general lo que va a generar falciparum pues va a ser una falla multiorgánica. ¿Por qué? Porque va a afectar a muchos de los órganos debido a esta aglutinación. Aquí únicamente para destacar, en el vaso lo que más se va a generar va a ser esta esplenomegalia. En el hígado va a haber la hepatomegalia, trastornos de la coagulación y hipoglucemia. A nivel de lo que va a ser eritrocitos, va a haber una anemia muy intensa, muy rápida, y esto va a generar una debilidad extrema, que incluso en muchas literaturas se mencionaba como terriblemente extrema o una debilidad terrible. O sea seguramente pues es muy, muy grave. A nivel de riñón va a propiciar una acidosis. Es muy común que en paludismo cerebral se encuentren convulsiones, somnolencia, desorientación o letargo. Y en el caso, ya les comentaba de la placenta, pues es común los abortos o el paludismo congénito. Bueno, estos son como tal los criterios que se consideran. Únicamente se los dejo aquí pues para cuando les pase la presentación. Sin embargo, es importante mencionar que para que se pueda definir como tal un criterio de paludismo grave, debe de cumplir con las características que se mencionan aquí, es decir, tanto de ictericia, tanto de hipoglucemia, tanto de hiperlactacidemia. O sea, son como características clínicas que sí deben de ser puntuales para que se considere un paludismo grave. Aunque después para diagnóstico vamos a tener el gold estándar. El gold estándar como tal va a ser el frotis de gota gruesa y el frotis de gota fina, son ambos dos en conjunto. El frotis de gota gruesa consiste en una punción que se le va a realizar al paciente, principalmente, o lo más común va a ser en el dedo. Se le va a colocar una gotita en lo que va a ser el portaobjetos, y esta, como lo dice, pues va a ser una gota, o sea, esta no va a ser extendida. Se va a colocar ahí. Se recomienda, bueno, la literatura mencionaba que se recomienda que sea como un cuadrito, como la imagen que les puse al ladito, y al lado del cuadrito el extendido de frotis. El frotis de gota gruesa, lo que más que nada va a caracterizar es el número de parásitos, y entre más número de parásitos se considera que mayor es la enfermedad. Se deben de estudiar alrededor de 200 a 500 campos, y esto se debe de realizar en alrededor de 20 minutos. Y en el caso del frotis de gota fina o extendido, que también se le conoce, este se va a utilizar más que nada para determinar a la especie, y este se menciona que es mucho más rápido que el de gota gruesa. Lo más recomendado es que se haga en un mismo portaobjetos, de un lado la gota gruesa y del otro lado el frotis,
para poder determinar la cantidad de parásitos y del otro lado la especie del parásito. También vamos a tener la detección de la proteína de Plasmodium rica en histidina, que es la RP2, que este es un antígeno que se va a presentar más que nada en la superficie de falciparum. Entonces es muy similar como por ejemplo las pruebas ahorita de COVID, donde se hace una punción, se coloca una gotita de sangre y ahí se observa, o bueno, va a dar el resultado si es que tiene o no el antígeno, y ya dependiendo si es positivo o es negativo, pues va a marcar con las rayitas correspondientes. Y esta es igual muy similar a la detección de lactato deshidrogenasa. Igual se va a colocar una gotita de sangre y pues ahí si encuentra el lactato deshidrogenasa específica para cada especie, igual va a determinar si va a ser positiva o si no. Algo importante de la del lactato es que esa debe ser específica para cada especie. O sea, no detecta como tal la de todas, o sí es como un poquito más inespecífica. También otra forma va a ser la reacción en cadena de la polimerasa, la BH y la química sanguínea, principalmente. Esta más que nada es como para detectar complicaciones, como ya sería a lo mejor anemias graves, aumento en la creatinina, proteinurias, en el caso de los egos. Más que nada es como para detección de complicaciones. Y el otro es la QVC. La QVC consiste en un tubito como de capilar, muy, muy delgadito, donde se va a introducir una gota de sangre. Este tubito se va a centrifugar para que separe cada uno de los elementos de la sangre y se va a colocar en el microscopio. Y ya en el microscopio se va a observar la presencia o no de parásitos y pues si es muy grave o no la parasitemia que se tenga. Ok, el tratamiento pues va a depender más que nada de la especie etiológica. En general, lo que más se utiliza pues va a ser la cloroquinina. Sin embargo, falciparum, como es una de las entidades que puede generar gravedad, se menciona que un buen tratamiento para ello pues va a ser la dihidroartemisinina con piperaquinina o alguna de las o combinaciones, como puede ser algunas de las que se encuentran en la parte de abajo del cuadro, que se menciona como lo es la atobacuona con hidrocloruro de proangunilo o sulfato de quinina, que igual se mencionaba que el sulfato es como de los más utilizados. En el caso de las embarazadas, es importante mencionarles que la primaquinina está totalmente contraindicada por riesgo de anemia hemolítica y en el primer trimestre pues se recomienda lo que va a ser el sulfato de quinina, y en el embarazo también el artemeter lumefantrina. Y bueno, ya después se va a dividir según la especie, si esta sea Vivax o Vale, o si presenta o no resistencia. Por lo regular se menciona que es muy común el uso de primaquina, tanto en Vivax como en Ovale, y en caso de que sean resistentes a alguna de ellas, se trataría como falciparum. Este es otro esquema de tratamiento donde se menciona en el caso de los casos resistentes a cloroquinina, que sería como el tratamiento de primera elección, se pueden utilizar combinaciones, los que ya les mencionaba, más aparte de oxiciclina o clindamicina. En el caso de intolerancia vía oral, se optan por tratamientos intravenosos, y en el caso de que sí sean sensibles a la cloroquinina, pues va a ser como tal fosfato de cloroquinina con o sin primaquina. La profilaxis, esta pues se tiene que realizar a todos los viajeros que vayan más que nada a estas zonas endémicas o a regiones tropicales con altos focos de malaria. Esta quimioprofilaxis se les debe de dar 7 días antes de su viaje hasta 4 semanas después del viaje. Se dice que nunca va a ser 100% efectiva, sin embargo, sí puede reducir en muy alta manera pues, la incidencia de la malaria. También se recomienda en niños de 3 meses a 5 años que igual pues viajen a estas zonas endémicas, y a mujeres embarazadas con riesgo de contraer malaria. La quimioprofilaxis de elección es la atovacuona, la mefloquina, la doxiciclina y la primaquina. Son a dosis un poquito más pues leves o más menores. Sin embargo, sí se tienen que tomar en caso de que pues, se viaje más que nada a las regiones endémicas. Y bueno, finalmente para la prevención, lo que más se recomienda es el uso de mosquiteros que estén impregnados de insecticidas. En los casos, por ejemplo, en la gente que viva como tal en focos muy, muy intensos de malaria, se recomienda el uso de mosquiteros personales en las camas, el uso de profilaxis a todos los viajeros,
el cubrirse lo mayor que se pueda cuando se vaya de viaje, y así también como el uso de repelentes para la piel, e incluso se mencionaban algunos repelentes para la ropa. Y pues también importante evitar tener aguas estancadas, ya que este es un factor muy importante donde se encuentra como tal el mosquito. Y bueno, eso va a ser todo de malaria. No sé si quiera comentar algo más, doctora. No, doctores, está bien. Está perfecto su tema, porque es un tema muy largo y lo han resumido lo más posible. Tenemos toxoplasma. Tengo las 12:53. Veo que se han mantenido 27 alumnos, bueno, 26 conmigo. Yo sé que iba a ser difícil. ¿Está bien que veamos toxoplasma ahorita? ¿Todavía tienen tiempo todos? Creo que sí, Sí, doctora. De doctora. todos modos, Sí, estamos doctora. grabando la clase. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a continuar con toxoplasma entonces. Es que son ¿Quiere decir algo, doctora? temas. No, doctor, no, está bien. Vamos a continuar, por favor. Ok. Bueno, entonces comencemos con toxoplasma. Ya para finalizar, tener en que toxoplasma para mamíferos y aves. Este se va a considerar una zoonosis, ya que va a fungir como parte de la microbiota del grupo de la familia de los Felidae. Que ojo, no por esto hay que satanizar a los gatos, ya que no solo por esa vía se puede infectar el humano, que al fin de cuentas va a terminar siendo un hospedador intermedio, no un hospedador final, como lo podrían ser los felinos. A esto también tenemos que tener en consideración que la toxoplasmosis va a ser la manifestación clínica, mientras que una infección por toxoplasma no va a presentar necesariamente las manifestaciones clínicas. Y esto es importante porque la mayoría o casi el 100% de los pacientes que presentan manifestaciones clínicas por toxoplasma van a tener cierto grado de inmunodeficiencia. Eso es importante. Bueno, conforme a su epidemiología, debemos de tener en cuenta que esta va a ser una enfermedad cosmopolita y que se va a encontrar en casi todo el mundo, si no es que en todo el mundo. Tenemos que va a haber registros tipos de cepas que van a causar aproximadamente el 90% de todos los casos clínicos, y de ahí se van ramificando varias cepas que se consideran ya un poco más exóticas. Para esto se debe tener en cuenta que en Latinoamérica y en islas del Caribe se van a encontrar estas tres tipos de cepas que se consideraban antes exóticas. A todo esto, pues bueno, como les comentaba, que el mayor porcentaje de personas que van a presentar los signos clínicos de esta enfermedad van a ser pacientes inmunodeprimidos. Bueno, en cuanto a su etiología, como les comentaba previamente, este se va a deber al protozoario Toxoplasma gondii y va a tener tres fases importantes: el taquizoito, el ovoquiste y el quiste tisular. Comenzamos con el taquizoito. El taquizoito va a ser la forma de proliferación rápida y que nos va a presentar manifestaciones clínicas. Incluso en la microbiota de los gatos, este es el que va a encontrarse con mayor predominio. De igual manera, pues bueno, como les comentaba, este va a condicionarnos a una infección aguda y y se puede encontrar reactivación de una infección. El taquizoito, como veremos un poco más adelante y de manera muy breve, va a ser el que va a encontrarse en enfermedad aguda y el que el sistema inmunológico va a tratar de disminuir su proliferación, ya que proliferación y frenarla, vamos a tener cuadros clínicos, incluso hasta la muerte. Quiste. El ovoquiste es la forma en la que el gato va a expulsar
a este parásito a través de las heces. Y este va a ser uno de los mayores medios o la forma en la que va a haber una mayor prevalencia para su contaminación y para ingerirlos, ya que no solo va a bastar con el simple hecho de estar en contacto con las heces de los gatos, sino también el ovoquiste puede contaminar alimentos del suelo contaminado o incluso contaminar fuentes de agua. Eso es bastante importante. Bueno, un punto importante del ovoquiste es que va a contener los esporozoitos y va a ser responsable de la distribución mundial de los felinos y porque va a condicionarnos a que va a tener una fuerte asociación con cambios de clima. Ay, lo dejé de escuchar, doctor. Ah. Ay, ¿no me escucha? Bueno, lo dejé de escuchar. Bueno, Ya lo ay, escucho. disculpe. Sí, ya. Mayor parte de los pacientes con infección crónica. Y este se puede deber al consumo de carne cruda o mal cocida. Y de los principales lugares donde pueden ¿Doctores? Creo que es el compañero, doctora, porque yo tampoco creo lo que escucho a él. Sí, ¿verdad? Porque hasta me salía la rampa aquí otra vez. Y no escucho. Bueno, doctor. Bueno, Sí la escuchamos, doctora. doctor. A mí sí me... bueno. Ah, No, no creo que escucho ya no nada. sé. ¿Me ¿Cómo? escuchan? ¿Sabe qué, doctor? Estamos teniendo problemas. ¿Ustedes, doctores del grupo, también lo están escuchando bien? No, me parece que es el compañero que está exponiendo, doctora, porque a usted sí la escuchamos, pero a él no. Ajá. Bueno, Sí, ya lo ¿no me escuchamos, escuchan? doctor. Sí, lo escuchamos, Ay, pero no, qué horror. hemos tenido problemas con el audio. Ajá, sí, Sí, es creo que, que fui yo. Sí, sí, sí. sí, bueno, miren, vamos a hacer de todos modos, esta clase la tienen grabada, ¿verdad? Pero necesita escucharse. Mm, A ¿Hasta ver, dónde dejé de escucharlo? ¿hasta dónde lo escucharon ustedes, doctores? Bueno, no, creo que no escuchan tampoco bien. ¿O podría repetirlo? Creo que sí, creo que se dejó de escuchar al final de lo de taquizoito. Así es, pero, ok, Uy, a ver, no, bueno, está bien. Sí, intentémoslo, doctor, por favor. sí, Sí, perdón, ¿eh? claro, doctora. No, no se preocupe, no disculpe. Pero entonces, dejábamos que taquizoito va a presentar como forma infectante y este va a tener una muy rápida proliferación. Es aquí donde el sistema inmunológico debe de entrar de manera adecuada para tratar de disminuir su proliferación y que no se convierta en un cuadro agudo que pueda condicionar la vida. De aquí vamos a pasar al ovoquiste, que les comentaba, el ovoquiste va a ser la forma en la que va a explorar este parásito de la microbiota del gato a través de las heces. Este va a ser o va a contener esporozoitos y va a ser responsable de la distribución mundial.
Como les comentaba, pues se va a excretar a través de las heces de los linos y va a tener una alta resistencia en cuanto a las adversidades del medio ambiente, como son el sol, temperaturas altas, terrenos húmedos, la lluvia. Y se estima que incluso puede tener una prevalencia de 18 meses después de haber sido expulsado. Permitan. Disculpen. Bueno, y como les comentaba, al momento en el que estos van a ser expulsados, pueden encontrarse los húmedos y fuentes de agua. Es importante porque es una de las formas en las que va a haber una cantidad de contagios, ya sea por consumo de aguas contaminadas o incluso alimentos que estén sobre terrenos contaminados. Aquí vamos a ver al quiste tisular. El quiste tisular se va a encontrar en carne de animales que podemos nosotros consumir, como carne de cerdo, carne de bovinos o animales de granja en general. Y pues bueno, el quiste tisular va a tener un alto contenido de bradizoitos, que al momento en el que se rompe o hay un problema que condiciona al sistema inmunológico y lo deprime, va a liberar a los bradizoitos para convertirlos en taquizoitos, su forma infectante. Estos se van a encontrar en las infecciones crónicas y, como les comentaba, bueno, pues por el consumo de carne o mal cocida. De ahí, estos quistes se pueden encontrar con mayor prevalencia en el sistema nervioso central, en el músculo esquelético y liso. Y esto es importante porque muchas veces cuando se hace una necropsia, se pueden llegar a encontrar esta clase de quistes y no necesariamente condicionan la vida del paciente o no necesariamente son la razón primaria de la muerte del paciente. De aquí hasta aquí, ¿sí me escucho bien? Sí, 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 doctor. ya escuché bien. Ok. Bueno, ahora pasamos a este pequeño recuadrito de la CDC y vemos que los quistes tisulares se pueden encontrar en mamíferos de sangre caliente e incluso aves. Estos pueden ser transmitidos al gato a través de que el gato, pues bueno, los case o se los coma, o incluso formar parte de su microbiota natural, como les comentaba previamente. El gato los va a liberar en forma de ovoquiste a través de sus excretas y estos pueden contaminar o pueden traducirse en 3 vías. Que un mamífero de sangre caliente las ingiera o esté en contacto con ellas, o incluso contaminar fuentes de agua y de esta manera también contaminar los suelos de alimentos que están en contacto con ella. El humano las va a consumir ya sea como un quiste tisular a través de carne mal cocida o cruda, o los puede consumir también por aguas contaminadas o frutas que sean tratadas con este tipo de agua. Igual se puede transmitir a través de emoción, trasplantes o incluso al momento en el que se llegue a infectar puede haber una transmisión de manera vertical para condicionarnos a toxoplasmosis congénita, que este va a tener efectos sobre la salud del producto, del bebé. Y bueno, de aquí pasamos a los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos el consumir agua contaminada, el consumir alimentos o carne con quistes tisulares, mal cocida o cruda, las hemotransfusiones, el trasplante de órganos, el tener contacto con heces de felinos y tener un nivel socioeconómico bajo. De aquí, pues bueno, sería importante de manera muy rápida ver la cuestión de la fisiopatología, que como les comentaba, principalmente la forma en la que se va a ingerir este tipo de parásito puede ser por un ovoquiste, ya sea por agua contaminada, alimentos en suelos contaminados o alimentos contaminados, e incluso el quiste tisular que pues bueno, se puede encontrar en carne contaminada. De aquí al momento en el que el ovoquiste o el quiste tisular entra en contacto con los jugos gástricos, estos van a romper las paredes del ovoquiste y del quiste tisular. Recordemos que el ovoquiste va a contener esporozoitos y el quiste tisular va a tener bradizoitos. Estos, al mismo en el que entran en contacto con los jugos gástricos y con la microbiota del sistema gastrointestinal, van a diferenciarse en taquizoitos. Los taquizoitos, como recordamos, van a ser la forma aguda y la forma de alta replicación de este patógeno. Recordemos, y es un punto importante,
el toxoplasma no va a llevar una reproducción sexual sobre los hospedadores secundarios o intermediarios, sino solo y únicamente sobre los hospedadores definitivos, como lo podrían ser el gato o algún familiar de la familia Felidae. Es por eso que no va a haber una replicación sexual dentro de los humanos, simplemente una replicación asexual, derivada ya sea por parte del ovoquiste o del quiste tisular. Al momento en el que hay una alta replicación, este puede tomar dos rutas, una ruta aguda o una ruta crónica. La ruta aguda va a ser donde va a infectar a las células aledañas y también puede llegar a afectar a las células lejanas a través de la difusión o diseminación hematógena y linfática. Esto es importante porque al momento en el que se comienza a diseminar, pues bueno, va a empezar a activar los focos del sistema inmunológico y este debe de llevarse de manera crónica, por así decirlo, o de una manera sistemática, ya que si hay algún tipo de alteración inmunológica o nuestro paciente se encuentra inmunodeprimido, va a haber una falla al momento de tratar de aniquilar o de disminuir la replicación de los taquizoitos y va a condicionarnos a una enfermedad o a una complicación derivada de esta enfermedad. Dentro de las características de los taquizoitos va a haber que va a existir la necrosis y que va a rodear a la inflamación de las células ya infectadas. Debemos de recordar, y lo podemos ver en la imagen del lado derecho, cómo incluso el taquizoito puede entrar de manera intracelular y fungir como un caballo de Troya para poder diseminarse por todo el cuerpo. Ahí tenemos, pues, bueno, la migración de los taquizoitos a través de los leucocitos, por ejemplo. Y ya de manera crónica es cuando el sistema inmunológico puede controlar la enfermedad o la replicación de estos taquizoitos y controlar la proliferación, induciendo la conversión del bradizoito o del ovoquis del esporocito en un quiste tisular, facilitando así la formación precisamente del quiste tisular. Y de aquí, pues bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿Doctores? Ok. Ok, pues bueno, ya para el cuadro clínico debemos de tener en cuenta que podemos tener tres escenarios diferentes. La infección primaria, que puede ser en adultos, en niños o en mujeres embarazadas, una reactivación y la toxoplasmosis congénita. Dentro de las infecciones primarias tenemos que puede haber coriotinitis, que esto se encuentra como una cicatrización a nivel del corión en el ojo y que puede afectar a la retina también. Y se puede ver en la imagen que tenemos del lado derecho cómo se encuentra una cicatriz y eso es porque el parásito llega a nivel del sistema nervioso central y afecta precisamente al ojo. También podemos encontrar adenopatías cervicales, cefaleas y fiebres. Tenemos también la toxoplasmosis congénita, que va a constar de tres factores importantes o de tres signos importantes, una triada. Tenemos la corioretinitis, hidrocefalia o problemas cefálicos, ya sea hidrocefalia, microcefalia, y también podemos tener a través de calcificaciones a nivel del sistema nervioso central, encontrar pequeñas calcificaciones, podremos observar nosotros a través de una tomografía axial computarizada. Ya para reactivación, pues bueno, debemos de tener en cuenta que para que haya una reactivación debemos de tener una infección primaria que haya ocurrido hace tiempo y se haya manifestado. Es por eso que podemos encontrar o podemos encontrar calcificaciones a nivel del sistema nervioso central al momento de realizarle un ataque. De ahí, para su diagnóstico, podemos tener igual dentro de estos tres tipos de escenarios los marcadores serológicos que podrían presentarse o podríamos aplicárselos a los adultos, a los niños y a las madres embarazadas, incluso, para ver si es que presentan anticuerpos para este patógeno, ya sea inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Y pues bueno, nos va a permitir identificar si hay presencia o no del patógeno y especificar si es una enfermedad crónica o aguda. Y esto es de vital importancia porque, como vimos previamente, si tenemos una madre embarazada que tiene
contacto con toxoplasma y se infecta y le da toxoplasmosis, tenemos una muy alta probabilidad de que el niño le dé toxoplasmosis congénita y ponga en riesgo su vida. Es por eso que este tipo de mamis les podemos hacer nosotros el TORCH, que como sabemos y hemos visto en otras clases, pues bueno, va a ser una prueba serológica que nos va a ayudar a detectar toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes virus simple. De aquí, pues bueno, nosotros podemos también ver en madres embarazadas a través de un ultrasonograma para ver si ya hay incidencia o si ya hay problemas en cuanto a toxoplasmosis congénita. Como es aquí en el caso del ultrasonograma, donde podemos ver que este pacientito, pues bueno, ya tiene hidrocefalia. Y en adultos podemos utilizar la tomografía axial computarizada para ver si encontramos calcificaciones a nivel del cerebro. Ya casi por último, para el tratamiento, pues bueno, tenemos 3 líneas. La piremetamina con sulfadiazina o clindamicina, el cual, pues bueno, va a ser un antiprotozoario y va a tener una acción esporontócida, lo cual va a disminuir la transmisión cíclica de este parásito. Y este, pues bueno, en adultos lo podemos dar en carga de 100 miligramos y mantenerlo de 25 a 50 miligramos por 6 semanas. Y si bien no se puede utilizar este medicamento en el primer trimestre del embarazo por la teratogenicidad, tampoco se debe dar al momento en el que se está lactando. Es por eso que se debe de evitar en el primer trimestre y si se llegara a dar toxoplasmosis en una embarazada, debemos de tener en cuenta que podríamos darle 25 miligramos por día hasta el parto. No más, debido a que, pues bueno, podría condicionar la vida del bebé, bueno, del producto, y no darla antes del primer trimestre. Y si es congénita, si tenemos toxoplasmosis congénita, se puede dar 1 miligramo por kilogramo día. Y junto con la piretamina se debe dar ácido folínico, ya que dentro de sus causas adversas o efectos adversos de este medicamento pueden condicionarnos a anemia. Es por eso que se debe de dar ácido folínico y va a inducir a la proliferación celular de la médula ósea. Como vemos, pues bueno, dentro de sus indicaciones se puede dar como tratamiento para trastornos con déficit de ácido folínico, en anemia, síndrome de mala absorción. Y se puede dar en una dosis de 1 a 3 miligramos por día. Y en casos graves o incluso en embarazadas se puede dar hasta 5 miligramos por día. Ya otra línea de tratamiento que podemos aplicar es la espiramicina, que es un macrólido y va a inhibir la síntesis proteica bacteriana a nivel ribosomal. Ahí me había dejado la duda e investigando también se puede utilizar en toxoplasma. De ahí, pues bueno, se puede aplicar vía oral en adultos de 1 a 2 gramos por día durante 4 a 7 días o incluso se puede dar 3 a 4 gramos en niños de 0.5 a 2 gramos por día fraccionadas en 2 a 3 dosis por 7 días y se debe de evitar durante la lactancia. Ya por último, pues bueno, dentro de sus complicaciones podemos tener neumonía, pericarditis e incluso, pues bueno, el más catastrófico que sería la muerte. Y pues bueno, ya solo como prevención, recordemos cuáles eran las vías de contaminación, que sería el consumo de carne cruda o mal cocida, tomar agua contaminada o alimentos que sean cultivados en tierras no tratadas y precisamente también estar en contacto íntimo con las heces de los gatos. Entonces es por eso que dentro de las medidas de prevención sería mantener una muy buena higiene sobre los alimentos que vamos a consumir, correcto lavado de manos. También si es que tenemos un gato, pues procurar mantener siempre su lugar de donde hace del baño limpio y también consumir carne bien cocida. Y bueno, ya esto sería todo. No sé si guste complementar con algo, doctora. Bueno, ¿sí me escucho? Sí. Sí, pues.
Perdón, estaba yo hablando en el micrófono. Le digo que sí, que todo estuvo muy bien. De hecho, déjenme decirles que estas clases, o sea, debe ser un tema por clase, porque ustedes son un grupo que estudian y preparan sus clases perfectamente bien y la verdad esto fue maratónico. Todos están cansados, seguramente llenos de información y bueno, yo creo que esto debió de ser un tema por clase para poder tener esto perfectamente bien, pero bueno, fue maratónico. Y bueno, todo lo que dijeron está bien, nada más respecto a lo último, pues obviamente recordemos que también tenemos a nuestros compañeros, los veterinarios, ellos también se encargan de mantener estos tipos de mascotas lo más saludables para que puedan convivir pues con el humano, ¿no? Ya sé que no toda la gente lleva a sus mascotas al veterinario, pero pues deben de tener opciones ellos para evitar que se transmita este tipo de problemas. Bueno, doctores, pues la verdad me tienen muy sorprendida por las buenas clases que dan. Muchos de ustedes interpretan y hacen una autoanálisis perfectamente bien de todo de todas sus clases. Los felicito, se ve que no los conozco en persona, pero se ve que son un grupo muy fuerte, unido. Si ustedes siguen así, si realmente sus presentaciones son parte de lo que ustedes estudian tal cual, pues van a ser unos buenos médicos. Espero que así sea, que sus presentaciones sean porque las hayan preparado muy bien y que hayan leído mucho. Parece ser que sí. Entonces, los felicito mucho. Todos van a tener una buena calificación. Yo creo que sus calificaciones las voy a entregar ya en cuando tenga todos los mapas mentales. Hubo unos mapas mentales, los que ya califiqué, que están muy bien. Otros están muy sencillos, pero bueno, ahí va a variar un poquito. Pero sus calificaciones van a ser muy buenas. Los felicito como grupo y espero que ahora que se reintegren, no sé, poder tenerlos aquí en Urgencias Pediatría, a los equipos que les falta agotar. ¿Ya van a presentarse? Aún no nos dice nada. Porque pues se supone que ya estamos en verde, ¿no? Aquí ya todo se está normalizando, pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, doctores, pues muchas felicidades y les voy a entregar sus calificaciones a más tardar. Hoy es martes, perdón, nos veríamos entonces, yo creo con sus calificaciones en 2 días los tiene la doctora Ruiz. Gracias por su paciencia y déjenme decirles que el día de hoy a las 10, después de que terminamos la clase con las doctoras, me sentía muy mal. Terminé en urgencias, me canalizaron y todo, por eso es que no pude verlos a esa hora. Entonces ahorita fue una situación, ni siquiera vi a mis pacientes, voy a ir a verlos ahorita otra vez. Bien, pues les agradezco mucho su paciencia y su comprensión por esto maratónico, porque yo también, para mí es maratónico. Voy a hablar con la doctora Ruiz para ver si los próximos grupos puede darme un poquito más de clase o ver yo cómo me organizo para poder dar 2 horarios de clase, porque esto está muy maratónico. Y creo que les faltó ver, entre otras cosas, lo que sería Zika, chikungunya. ¿Los van a ver en otro lugar? No, ya no, doctora. No. Y creo que eso es algo de lo más nuevo que deberían de integrar en su programa, ¿no? Bien, bueno, pues entonces, pues los dejo y podrían compartirme sus presentaciones a mí también, doctor Guerrero, doctor Aldair. Sí, doctora, yo se las comparto. ¿Se las mando por correo o va a su número, a su WhatsApp? Por correo me parecería muy bien, si pudiera, ¿sí? Sí, doctora. Sí. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Que tengan Muchas una gracias, excelente pues, tarde y que doctora. mañana inicien. Que se A recupere. ustedes y gracias. Gracias, doctora. No, Que se encuentre ¿sabe bien. qué? Excelente tarde, doctora. Gracias.